¿Ok? Y entonces, como les estaba comentando, los grandes temas que hemos dedicado en las últimas semanas ha sido gases ideales, gases reales y primera ley de la termodinámica. Vamos a compartir ahora, hace mucho que no utilizo Zoom, entonces aquí tengo que poner more, ¿dónde le doy para compartir mi pantalla? Ah, ya, sure. Ajá. Denme un momento, ok. Chicos, si están viendo mi cuadernito, ¿verdad? Sí, profe. Gracias. Lo que quiero decirles es que si ustedes recuerdan, lo que hemos estado viendo han sido, vamos a ver aquí, primera ley de la termodinámica, primera ley de la termodinámica. Y vamos a ampliarlo un poco. De hecho, uno de los grupos va a trabajar sobre esta parte que es termoquímica. Pero antes de empezar con esto, si ustedes recuerdan, hicimos una serie de fórmulas y recuerdan que había unas sumatorias y decíamos que esas sumatorias se hacían cero por una razón en particular. ¿Recuerdan cuál era esa razón? ¿Alguno me podría recordar o nos podría recordar a todos cuál era la razón de que esas ecuaciones de las sumatorias se hicieran cero? Por ejemplo, les recuerdo que una era, las voy a poner por acá, dH y el diferencial de du. Queda del dH es Cp de T menos mu Cp de P y la del du, que es Cv de T más la integral del du dv por dv. Y recuerden que después de esto venía una sumatoria. ¿Ok? ¿Recuerdan por qué las sumatorias las hacíamos iguales a cero, chicos? ¿Alguien podría recordármelo? O si me hacen el favor y buscar el Porque momento en eran su cuaderno. procesos de sistemas cerrados, ¿no? Efectivamente, la mayor parte de todo lo que hemos visto ha sido porque el sistema estaba cerrado. Decíamos, tapamos el cilindro o el equipo o el beaker o el Erlenmeyer que tengamos y entonces al no salir ninguna cantidad de materia, pues esas sumatorias se hacían cero porque eran sistemas cerrados. ¿Qué sucede en el caso de sistemas abiertos? ¿Ok? En sistemas abiertos debo tomar en cuenta esas sumatorias. Entonces, antes de continuar, tenemos que introducir, y vamos a trabajar en esto, lo que son los calores de reacción. Ok, vamos a ver un momento, para ver si lo logro. Aquí sube un montón esto. Serían los calores de reacción. Ok, solamente quiero recordarles que cuando estudiamos calores de reacción tenemos dos tipos de reacciones. Siempre que estudiamos una reacción química, ustedes saben que las reacciones pueden ser exotérmicas o bien endotérmicas. ¿Okay? Recuerden que en el caso de una reacción exotérmica hablamos de un dQ negativo y en las endotérmicas un dQ positivo. ¿Por qué lo pongo con dQ y por qué no con delta H? ¿Alguien podría recordarme a presión constante a qué es igual el calor? ¿Alguien podría recordarme a qué es igual el calor a presión constante? La entalpía. ¿A qué? Entalpía. A la entalpía, efectivamente. Recuerden que siempre que tenemos un proceso a presión constante, por ejemplo, la mayor parte de libros de química que ustedes van a utilizar a nivel docente, los que ustedes mismos han visto, cuando ponen una reacción química o un proceso químico, siempre ponen delta H igual a. Y al estudiante a veces le cuesta captar la idea de lo que es el delta H. Como que inconscientemente o muy conscientemente en nuestro interior tenemos más asimilado la palabra calor que la palabra entalpía, probablemente por el uso continuo que se le da habitualmente en una casa al término, qué calor hace, qué frío hace, ¿verdad?
en la entalpía como que el concepto suele complicarse un poco más. Por eso lo pongo acá y por eso tengan en cuenta cuando vean estos valores de exotérmico y endotérmico en los libros de texto, literalmente esas entalpías son calores, solamente que son a presión constante. ¿Ok? Tengamos eso en cuenta. Porque entonces, ¿para qué es que vamos a ver calores de reacción? Porque vamos a empezar una parte que es la parte de termoquímica. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? En el caso de estos tipos de cálculos, necesitamos hacer uso de lo que se llaman las entalpías molares parciales estándar. Esto parece un nombre en portugués. Entalpías molares parciales estándar. ¿Ok? ¿A qué me refiero con esto? En el momento que tengamos, voy a ponerle la fórmula, por ejemplo, de la entalpía. ¿Ok? Imagínense una sustancia A. Imaginemos una sustancia A, la que sea, o Z, o la que gusten, una sustancia A. Para esa sustancia, el diferencial de la entalpía va a ser igual al Cp de esa sustancia por dt menos mu de coeficiente de Joule-Thomson por Cp de A dp. ¿Ok? Todo esto, el coeficiente de Joule-Thomson de A, el Cp de A por dp, más, y lo voy a poner así, HA por DNA. Ese HA raya, chicos, es lo que normalmente llamábamos al inicio, hace un par de semanas, el diferencial de la entalpía con respecto a la cantidad de moles. ¿Cómo cambia la entalpía de A con los moles? ¿Ok? Eso, el cambio de la entalpía con los moles, es lo que se conoce como entalpía molar parcial. ¿Por qué molar parcial? Porque está dividida por la relación de moles. Vean que el diferencial es de n. Estoy variándolo con respecto a los moles. Y es parcial porque si hubieran más sustancias, pues entonces va a depender de todas las demás. Es parcial porque estamos considerando nada más la sustancia A. Pero si en el recipiente hubieran 50 sustancias, pues todas van a ser parciales y la suma de todas sería la entalpía total de esa reacción o de ese proceso. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa si el proceso fuera, chicos? Vean la fórmula. Eso, chicos, esa más HADNA es como la sumatoria. Pero ahora imaginemos qué pasa si el proceso es a presión y temperatura constante. Imagínense ustedes eso. El proceso es a presión y temperatura constante. Si ustedes ven esa fórmula, chicos, ¿qué términos de la derecha se hacen cero si la presión y la temperatura son constantes? Les pregunto a ustedes, por favor, ¿qué términos se hacen cero en esta ecuación si la temperatura y la presión son constantes? Vieran que lo que me sirve mejor es que lo que hablen antes de que yo tenga que salirme y leer los comentarios. Si lo pueden hablar, porfa. Los dos primeros términos del lado derecho. Gracias. El diferencial de temperatura y el de presión. Efectivamente, esto quiere decir que entonces este diferencial es cero y este también es cero. Esto entonces quiere decir que en cualquier proceso a presión y temperatura, la variación de la entalpía va a ser así, ¿ok? Variación de la entalpía es igual a esa entalpía parcial multiplicada por la diferencia, ¿ok? Vean qué interesante, porque entonces al final de cuentas, si el sistema está abierto, antes parecía que se complicaba. Claro, se complica, pero estamos simplificándolo por otro lado, diciendo que la presión y la temperatura son constantes. Ahora la pregunta es, ¿de dónde sacamos este valor? ¿De dónde obtenemos esas entalpías parciales? ¿Ok?
Porque al final de cuentas, si se dan cuenta, si ustedes lo miran, bueno, esto no me sirve ahorita porque no tiene ningún significado, pero si yo llegara a integrarlo, si yo llegara a hacer la integración para quitar las diferenciales, sería de esta manera, ¿ok? Porque recuerden, tener una expresión como un diferencial no me sirve. La única forma de que tenga sentido esto es integrándolo para que tengamos el delta H de A, que sería la entalpía parcial de A, ¿ok? ¿Y de cuánto a cuánto? Pues dependiendo de la cantidad de moles que agreguemos, ¿ok? Aquí sería N de A final, los moles finales, menos los moles de A al inicio, ¿ok? Un delta N. Lo voy a poner así. Delta H es igual a H por A delta N. Ya eso tiene un significado, chicos. Esta última ecuación tiene más significado que la primera porque ya está integrada. La que está sin integrar no tiene ningún significado. Ahora, la pregunta nuevamente, ¿dónde rayos obtenemos este valor? ¿Ok? ¿Y a qué me refiero con eso? Para encontrar ese valor, voy a poner un ejemplo. Imagínense la reacción más sencilla del mundo, por ejemplo, para formar dióxido de carbono. Para formar dióxido de carbono, yo tendría carbono azufre más oxígeno gaseoso para dar dióxido de carbono gaseoso. ¿Ok? En este caso, más 393,51 kilojulios. Más 393,51 kilojulios. ¿Ok? Vean que en este caso, esto es lo que se llama una ecuación termoquímica. ¿Ok? Una ecuación termoquímica es en la cual yo tengo la reacción y además coloco un número, que es la cantidad de energía necesaria para que se dé la reacción, ya sea que se desprenda la energía o que se necesite. Hay distintas formas de ponerlo, chicos. Eso es lo que se llama, por cierto, lo voy a poner otra vez, una ecuación termoquímica. Ecuación o reacción termoquímica. ¿Ok? ¿Qué es entonces esa reacción o ecuación termoquímica? La ecuación común y corriente, la reacción sencilla, con un término energético, que es ese 393. Esta forma a mí me gusta mucho porque vean que el 393,51 en los productos significa que la reacción nos está liberando. Esta reacción de carbono sólido, grafito, más oxígeno gaseoso para dar dióxido de carbono, libera 393,51 kilojulios. Estoy seguro que muchos de ustedes la habrán visto descrita de esta manera. La suelen colocar así, carbono sólido más oxígeno gaseoso para dar CO2 gas con un delta H de menos 393,51 kilojulios. Tanto la verde como la negra es la misma situación. Y les pregunto yo a ustedes, si ustedes tuvieran que escoger, ¿cuál consideran que es más apropiada? Esas son situaciones que tiene cada uno. ¿Qué es mejor, la negra o la verde? ¿Qué consideran ustedes? Alguien que me dé una opinión con respecto a la forma de visualizarlo. O sea, ¿consideran que poner un signo, ponerlo como parte de la reacción o como fuera de la reacción colocando un delta H igual? Lo que quizás lo hace un poco confuso No te es escucho, por que favor, un poquito más alto. ahí, ahora sí, lo que suena un poco confuso ahí es la diferencia de entalpía negativa cuando se compara con la versión negra, cuando se introduce como un reactivo en la reacción. Ajá. Es que quizá puede ser un poquito más confuso verlo en la forma verde que en la forma negra. La Vos forma negra consideras parece, entonces, si vos tuvieses que escoger, escogerías la forma negra. yo pienso que es más simple, sí, para el concepto. Y mira qué interesante, porque si te das cuenta, la verde es la que usan los libros de texto, Sí, de hecho es la que siempre se ha utilizado. ¿sí?
¿Alguien más que quisiera darme su opinión? ¿Qué consideran que para ustedes es más claro de una reacción termoquímica? Yo diría que la verde porque estamos más acostumbrados a eso. Bueno, al menos cuando hacía exámenes de químicos o así venían Ahora, ¿quién me está hablando partes. ahorita? Angélica. Angélica, pero decime una cosa. ¿Es prudente? Te pregunto, no sé la respuesta. ¿Crees que es necesario mantener eso porque es una costumbre o es necesario cambiarla? Pues no deberíamos acostumbrarnos a hacer las cosas de una manera, solo que quizás como ya nos acostumbramos lo vemos más fácil. Ok. Pero sí, no deberíamos acostumbrarnos, deberíamos Ahora, cambiar. Angélica, vos entonces, si tuvieras que escoger, escogería la forma verde. Ujú. Ok. ¿Alguien más que quisiera darme algún comentario? A mí se me hace más fácil verlo con la negra. Ya, vean quién me está hablando ahorita. Jacob, Jacob, vea qué interesante. Y yo le pregunto esto a los chicos de Química 2, que tengo, digamos, ahorita en el tecnológico, y los chicos se vuelven locos viéndolo con el negro, como si fuera parte de la reacción. Yo, Isaac Céspedes, prefiero la forma negra, porque parece que me permite explicarle al estudiante cuando una reacción libera energía, cuando el número está a la derecha, o cuando requiere energía está a la izquierda. Les dejo el tema abierto porque es bastante interesante. Es lo que decía Angélica, los libros de texto siempre manejan la verde, pero es lo correcto, es lo más fácil de visualizar, pues es un tema que les corresponde a ustedes y que cada uno pues lo tratará de las distintas maneras que lo considere más oportuno. Por cierto, chicos, ¿de dónde sale el 393,51? Esta reacción, escrita de esta forma, se suelen hacer a un bar de presión y 298.15 Kelvin. Estas condiciones, un bar y 298,15 Kelvin, es lo que se llama el estado estándar o condiciones estándar. Condiciones. O sea, siempre que vean en una reacción, en una tabla, el valor estándar, los valores o las condiciones estándar son a un bar de presión y a 298,15 Kelvin. O sea, si esa reacción se hace a un bar y 298, o sea, temperatura ambiente, esa es la entalpía. ¿Ok? Ese valor tiene un nombre. Ese número 393,51 que se calculó y que está en tablas, se conoce como entalpía estándar de formación. ¿Ok? La entalpía estándar de formación del dióxido de carbono gaseoso sería entonces, entalpía estándar del dióxido de carbono gaseoso es igual a menos 393,51 kilojoules. Vean una cosa importante, siempre que tengamos el supercero, acá estamos hablando de condiciones estándar, ¿ok? Y la F, que estamos en una reacción de formación, ¿ok? Entalpía estándar de formación de ese compuesto. ¿Por qué lo llamamos de formación? Porque todas las reacciones que van a aparecer en las tablas se dan con los elementos en sus estados fundamentales. Esto es muy importante, chicos. Todos los elementos están en sus estados estándar, pero fundamentales. ¿A qué me refiero con fundamentales? Que, por ejemplo, el carbono está como carbono grafito, que el oxígeno está como la molécula diatómica que es, ¿ok? O sea, cada elemento para formar el compuesto. Imagínense ustedes, no significa que la reacción la voy a hacer, porque hacer carbono más oxígeno para hacer dióxido de carbono, pues se las trae, tiene su dificultad. ¿Ok? ¿Por qué se hace esto? Porque hay una regla. La regla es que para simplificar todas estas, hay una condición, un estado de referencia, un punto de referencia. ¿Y cuál va a ser ese punto de referencia? Punto de referencia. El punto de referencia lo que dice es que las entalpías molares parciales de los elementos en sus estados estándar
de los elementos en sus estados estándar es 0. ¿Ok? Esto es muy importante porque entonces, por cierto, chicos, muchas veces se van a encontrar el delta H así, la entalpía estándar de formación como delta HF. En otros libros de texto lo suelen poner como H raya estándar. ¿Ok? Hay muchas formas de que lo vean expresado. No se preocupen por eso. Lo más importante es que siempre viene el simbolito de estándar. ¿Ok? Pero son formas de escritura. ¿Ok? Ahora, ¿a qué me refiero con eso? Vean la fórmula en verde o en negro que teníamos del dióxido de carbono. ¿Qué es lo que me dice esa fórmula? Y lo que me dice este punto de referencia. Que la entalpía estándar, por ejemplo, del carbono es 0. ¿Ok? La entalpía estándar del carbono es 0. Me dice que, por ejemplo, lo voy a poner así. Lo voy a poner diferente. La entalpía estándar del carbono es 0. La entalpía estándar del oxígeno gaseoso es 0. Cualquier entalpía de elementos es siempre 0. Entonces, claramente eso me facilita, porque en el momento que yo vea la reacción esta de formación del dióxido de carbono, este número pertenece única y exclusivamente al dióxido de carbono, porque los dos reactivos tienen valores de 0. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que esa entalpía molar parcial estándar va a estar tabulada. ¿Y dónde está tabulada? Vamos un momento a ver si me permite aquí dejar de compartir un momento. Vamos a ver, voy a dejar de compartir, chicos. Y voy a tratar de compartir, a ver si me lo encuentro. ¿Dónde está eso? Vamos a ver si lo encuentro. En alguna parte les sabré. Yo les mandé a ustedes, chicos, ahorita por el Excel un documento. Si me hacen el favor y lo abrimos. Vamos a ver si yo abro un momento mi WhatsApp, si me permiten un momento para... Voy a abrirlo yo en mi computadora. Permítanme un momento porque creo que lo tenemos, no me deja minimizar. Entonces, denme un momento que esto se... Ajá. Y voy a abrirlo aquí. Ok. Ok. Vamos a ver, chicos, si puedo compartir ahora. Un momento. Acá. Chicos, están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, profe. Sí, profe. Vamos a ver, esta tabla que les acabo de mandar, les mandé hace un rato, dice propiedades de las sustancias químicas, propiedades termodinámicas estándar de las sustancias químicas, ¿ok? Si vamos bajando, esta tabla la van a tener obviamente disponible para el quiz y para el examen final. Si se dan cuenta, primero está la fórmula molecular, el nombre del compuesto y vean las tablas. Entalpía estándar de formación, energía estándar de formación de Gibbs, entropía estándar y CPs. Hasta el momento hemos visto esta, la primera columna, y vean que hay sustancias que tienen en sólido, en líquido y en gaseoso. Todas estas son de distintas reacciones. O sea, por ejemplo, si yo agarrara el fluoruro de plata 2, sería la plata más 2 más el flúor gaseoso. En estado cristalino me va a dar el fluoruro de plata con un delta H de formación de menos 360. Pero vean sustancias, por ejemplo, qué interesante lo que les decía. El aluminio solito tiene una entalpía de 0, que era nuestro estado de referencia. Recuerden que se los decía que el punto de referencia era que las entalpías molares parciales de los elementos son 0. La misma tabla se los va a decir si en algún momento se vuelven locos y empiezan a buscarlo. Y así están ordenadas todas en orden alfabético.
cientos y cientos de compuestos. Aquí no están todos, obviamente. Cobalto, cesio, flúor. Vamos un poco a los de carbono. Aquí está, por ejemplo, ven el agua. Ven qué interesante. El agua tiene deltas H de formación en estado líquido y en estado gaseoso. No hay para el agua sólida, para el agua cristalina. Esto significa que para formar agua sería hidrógeno gaseoso más oxígeno gaseoso, me da o agua líquida con menos 285,8 kilojulios por mol o menos 241,8 kilojulios por mol si se forma agua gaseosa. ¿Ok? Aquí seguimos bajando, el potasio, magnesio, nitrógeno, oxígeno, y después aparecen las del carbono, los compuestos orgánicos, qué sé yo, tetrafluoruro de metano, tetrafluoruro de carbono, un disolvente muy popular, ¿ok? Y así hay un montón. Aquí siguen viendo distintos componentes, el cloruro de acetil, acetonitrilo y así un montón, ¿ok? ¿Qué les pido en estos casos? Tengan paciencia a la hora de buscarlo porque lleva su tiempo encontrar los valores correspondientes, ¿ok? ¿Alguna pregunta con respecto a esta tabla que les estoy mostrando, chicos? Por ejemplo, algo muy interesante, ahora estábamos hablando del agua. Voy a regresar un momento al agua. ¿Dónde está? Magnesio, potasio, indio, hafnio, agua. Ok, pregunta. Qué sé yo, cualquiera de ustedes, si se dan cuenta, la entalpía estándar de formación del agua en líquida es más grande que en gas. ¿Ok? ¿Por qué creen ustedes que se da eso, chicos? Les pregunto. Quizá porque la energía necesaria para que para que las moléculas en estado gaseoso interactúen para formar el agua es menor porque ya el gas trae impresa mayor energía que el líquido por su propio estado, ¿no? Muy bien, es una muy buena observación. ¿Alguien más que quisiera comentar, chicos? ¿Por qué creen ustedes que la entalpía estándar de formación del agua líquida es mayor que la del agua gaseosa? Profe, puede también estar relacionado con el estado en el que se encuentran las moléculas. ¿Cuáles moléculas? Bueno, por ejemplo, el hidrógeno y el oxígeno que estén en estado gaseoso. Exacto, es lo que tu compañero decía, exactamente, excelente, esa es la idea. Claro, imagínate que pasar dos moléculas gaseosas a una líquida, pareciera que si vos mezclas dos moléculas gaseosas, lo más lógico sería que el producto sea también gaseoso, que por eso es que entonces este delta H gaseoso es más bajo, porque es como decir, de gas a gas no hay un requerimiento energético importante. Pero para pasar a líquido, probablemente lo que el compañero anteriormente decía es lo mismo que estás diciendo vos. Claro, tomemos en consideración una variable que posteriormente vamos a ver que va a ser la entropía. Pero en este caso, veámoslo nada más energéticamente. Parece que se necesitaría esa mayor cantidad de energía porque necesitamos convertir de algo gaseoso a algo líquido. ¿Ok? Y eso no siempre es lo que energéticamente sea más favorable. ¿Ok? Voy a dejar de compartir ahorita esta tabla. ¿Alguna pregunta con respecto a la tabla, chicos? ¿Alguien que quisiera preguntarme algo respecto a la tabla? Porque las tablas las vamos a utilizar de ahora hasta que acabe prácticamente el semestre. ¿No? ¿Seguros? Ok. Dejo de compartir. Esas, por favor, les repito, las tienen ahí disponibles todo el tiempo. Entonces, voy a volver a compartir ahora, perdón un momento, para volver a el cuaderno mío. Entonces, me permiten un momento, voy a cambiar otra vez aquí y voy a compartir.
Seguimos grabando y entonces estamos en esta parte. ¿Ok? Habíamos hablado de las entalpías estándar de formación. Ven que todas las que vimos en la tabla son a 393. Cuando les hablaba del agua, era que les estaba diciendo que si yo tengo hidrógeno gaseoso más oxígeno gaseoso, esto me va a dar agua. ¿Ok? Tanto el hidrógeno como el oxígeno a la izquierda tienen entalpías estándar de 0 y entonces la que encontraríamos sería la del agua, ya sea en estado gaseoso o en estado líquido. ¿Ok? Tengamos esto en consideración siempre que... La cuestión hay que balancearlo, pero bueno, nada más para que sepan a qué me refiero cuando hablamos de todas las sustancias que aparecen en la tabla. Son los compuestos, vienen a partir de los elementos en sus estados fundamentales. ¿Ok? Ahora, ¿cómo utilizar esas tablas? ¿Ok? Para eso vamos a hacer lo que se llaman entalpías estándar de reacción. Y no voy a hacer la matemática porque no me interesa para este curso, sino que ustedes comprendan. Entalpías estándar de reacción. ¿A qué me refiero con esas entalpías de reacción? Vean que vamos a hacerlo para reacciones. Imagínense ustedes que yo tengo la reacción AA más BB para dar CC más DD, donde A, B, C y D mayúscula son los compuestos. El A, B, C y D minúsculas son los coeficientes estequiométricos. ¿Ok? Cualquier cosa que sea esa reacción, ¿verdad? Una reacción de combustión, una reacción de oxidación-reducción, cualquiera de todas las que ustedes han visto en química o en la vida. ¿Cuánta energía se necesita o se desprende de esa reacción? Para que ustedes calculen eso, la formulita es muy sencilla. La fórmula lo que dice es que la entalpía estándar, y la voy a poner a una temperatura, chicos, vean, la entalpía estándar a una temperatura, porque lo único que cambia las entalpías estándar es la temperatura. ¿Ok? Entonces, para que lo tengan desde ya en cuenta. Va a ser igual a la sumatoria, qué sé yo cómo lo pongo, desde P igual 1 hasta J, de los delta H estándar de formación de los productos por los coeficientes estequiométricos de los productos menos la sumatoria de los reactivos desde 1 hasta acá de los delta H estándar de formación de los reactivos por los coeficientes estequiométricos de los reactivos. ¿Ok? Esta fórmula, chicos, la vamos a ver muy a menudo en otras partes del curso. Esto lo que va a permitir es calcular entalpías estándar de reacción. ¿A qué me refiero con esta multiplicación? Que ustedes, por ejemplo, multiplican la entalpía estándar, todas, cuando me refiero a entalpías estándar, son de tabla, ¿verdad? Entonces, la entalpía estándar de los productos, por ejemplo, la entalpía estándar de C por C más la entalpía estándar de D por D, esto me da una suma, todas estas me suman, menos la entalpía estándar de A por A más la entalpía estándar de B por B, todas sumadas, se le restan a estas. O sea, todo lo que esté en los productos menos la suma de todo lo que esté en los reactivos. Esto es muy importante. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Hagamos un ejemplo para que vean la lógica. Quiero que me calculen, chicos, el cambio de entalpía, calcular el cambio de entalpía para la siguiente reacción. Siguiente reacción.
La reacción es C2H4 gaseoso más oxígeno gaseoso me da dióxido de carbono más agua gaseosa. Una pregunta. Bueno, por cierto, esto es a 298. Entonces, la primera pregunta, el cambio de entalpía. Y la segunda, ¿qué calor está asociado? ¿Qué calor está asociado? Uy, perdón por mi letra horrible, pero bueno. Está asociado al calentar. Ay, ahora la dislexia. Al calentar 75 gramos de C2H4. ¿Ok? Una pregunta que les quiero hacer, chicos. ¿Todos los que están aquí llevaron o participaron en algún curso de orgánica? Les pregunto. Vieran quién, miren, díganme ustedes. Profe, está preguntando que digamos como los que no lo llevaron o los que sí lo llevaron. ¿Alguien no lo ha llevado? ¿Podría repetir la pregunta? La pregunta es, ¿quién conoce fundamentos de orgánica? ¿O quién no conoce nada de orgánica? Yo sí lo llevé, profe. Gracias. Yo también. Yo ¿Alguien no? Yo también, profe. Muy bien. ¿Alguien no? Ok, entonces, como supuestamente todos... Jeff, ¿estás por ahí? Ah, Jeff tiene un problema de comunicación. William, ¿estás por ahí? Sí, profe, por acá. Vamos a ver. Como algunos no me contestan, entonces me acuerdo su nombre. William, vamos a ver. ¿Cómo se llama esta molécula? Y se la voy a poner más fácil. ¿Cómo se llama eso? Profe. Dígame usted. Ay, pues no vale buscarlo en internet, ¿verdad? No, lo estoy intentando recordar. ¿Alguien que más que le diga? Etil algo. Bueno, sí, en eso estás bien porque son dos carbonos. Se llama etileno. Etileno o conocido también como la IUPAC, eteno. ¿Verdad? El etileno es el que se utiliza como para hacer el polipropileno. Pero igual, es un gas. ¿Esa reacción de qué tipo es, William? C2H4 más oxígeno para dar dióxido de carbono y agua. Toda reacción que me desprenda dióxido de carbono y agua es una reacción de ¿qué tipo? Es una reacción de combustión. Excelente. Ahora, alguien que me ayude. Jacqueline, ¿estás por acá? ¿Jacqueline? ¿O no? ¿Ana Beatriz está por acá? Más o menos, profe. Más o menos. Bueno, Ana Beatriz, dígame una cosa. Hágame el favor y me balancea esa ecuación. Dígame los coeficientes estequiométricos de esa ecuación. Ay, Jesús, la de arriba, la que dice... C2H, la que estamos estudiando. Ajá, ok. Profe, qué difícil. Me agarró desprevenida. Yo sé. Vamos a ver. Aquí me quedo, no se preocupe. Y no, difícil no es. O sea, si le podría poner una reacción difícil para balancear, esta no es difícil. Jacob, ¿la tenés vos balanceada? ¿Me podrías decir cuánto es? Profe, estoy viendo todavía. Vea lo más que pueda. Nada más no vean mucho porque se me va el tiempo en que vean.
Profe, es ¿Qué? 1, 1, 2, 2. No, 1, 2, 2, 2. no. Ay Dios, no me asusten, futuros profesionales. Profe, Sí, profe, 1, 3, 2, 2. eso es. ¿Quién me lo dijo? Jake, el profe. Gracias, gracias. Eso es, 1, 3, 2, 2. Ahora vamos a hacer una cosa. Les voy a pedir que vamos a calcular la entalpía, el cambio de entalpía. Entonces, hagámoslo. El delta H estándar de esta reacción a una temperatura T va a ser igual. Y le pido por favor a todos que tengan disponibles ahí sus tablas. Y vamos a hacerla. Le voy a pedir, por ejemplo, a Ana Beatriz que me busque la entalpía del agua gaseosa. A Jacob que me busque la del dióxido de carbono gaseoso. Y a Jeff o Errol la entalpía estándar de formación del C2H4 o Bernal y Valeria, cualquiera de ustedes, de esos cuatro, Jeff, Errol, Bernal y Valeria, que me digan la del etileno. Entonces, empecemos. La fórmula dice que debo multiplicar, sumar todos los productos multiplicados por sus coeficientes estequiométricos menos la suma de todos los reactivos por sus coeficientes estequiométricos. Por lo tanto, empecemos. ¿A quién le dije que me dijera la del dióxido de carbono gaseoso? A mi profe, ya. Creo que fui, ok. Ok. Sí, ya. El dióxido de carbono gaseoso, menos 393,5. Ok, entonces sería 2 por menos 393,5 unidades. Kilojoule mol. Exacto. Vamos a ver, perdón. Kilojoule per mol. Ok. Ahí tenemos una. Más. Ay, 2 por perdón, la profe, del lo agua perdí. gaseosa. Sí, dame un segundo, es que se me cerró el PDF cuando ya lo tenía. A ver, aquí está. Sí, es que se me cerró justo cuando ya lo tenía. 2 por la del agua gaseosa. Profe, yo estoy buscando la del eteno, Aquí la tengo. pero A ver, dígame la del agua gaseosa. no. Menos 2, menos 241, no. No sé, 0,8. dígame usted. Con seguridad, hija mía, con seguridad. Sí, es esa. Menos Dígamela. 241. Menos ¿Qué más? 241,8. Unidades. Y kilojoule por mol. Excelente, Kilojoules por- gracias. Esto vean que es la sumatoria nada más de todos los productos, menos la sumatoria de todos los reactivos. Una sería la del oxígeno. 3 por, pero la del oxígeno gaseoso es 0. Porque tenemos nuestro estado de referencia que dice qué elementos en sus estados fundamentales tienen una entalpía de 0. Más 1 por, alguien que me diga la del etileno. Profe, creo que es 52.4. Excelente. 52.4 kilojoules por mol. ¿Ok? ¿Alguien que me haga el favor y me diga cuánto da todo este cálculo? ¿A cuánto es todo este cálculo? ¿Cuánto estaría? Errol, ¿me puede usted por favor dar la respuesta? ¿Estás por ahí, Errol? Me difusa, ¿verdad? Errol, aquí te escucho. Deme usted la respuesta, por favor. Ay, pensé que sí. ¿Ah, cómo es? ¿Pero que sí? ¿Perdone? 787. A mí me dio 1310. 1300. Ajá.
Espere, que quiero que, es que yo soy muy necio, mira que yo a veces me empeño, Pues, entonces quiero que me lo diga Errol, me hace ilusión. menos 1323. ¿Menos 1000? 323. ¿Qué más? Si yo el temor. Gracias. Menos 1323 kilojoule por mol, ¿ok? Ahí calculamos lo que esa reacción desprendería de energía. Y vean que tiene todo el sentido del mundo, chicos. Algo importante de la físico-química es, no importa que a ustedes no les dé el resultado, pero traten de entender la lógica del resultado que ustedes coloquen en una reacción de combustión. Claramente, la reacción es exotérmica, debe desprender energía, como ustedes se imaginarán que es quemar un gas. Va a desprender mucha energía. ¿Cuánta? Menos 1323. ¿A qué me refiero? ¿Qué hubiera pasado si ustedes hacen todo esto y les da 250 kilojulios por mol? Ustedes tienen que decir, esto no tiene ningún sentido. Y eso es lo que ustedes ponen en un examen o en una justificación o le piden a un estudiante. ¿No les dio? Ok, explíqueme por qué lo que no le dio no tiene sentido. No me explique la matemática, porque pudo haber sido un error matemático, que ustedes, si se dan cuenta, eso tiene mucha mate, mucha multiplicación, y se pueden ir con un error de ver mal la fórmula o de haber balanceado mal. Pero me pueden llegar y decir, sí. Una consulta. Sí. Eso es, digamos, si todo, como no sé cómo decirlo, como es que hay reacciones donde no hay combustión de todo el material, sino que solo una parte. Ah, muy buena pregunta. Entonces, sí, perdón, no seguí. Eso es una entalpía, digamos, si fuera como ideal de que todo es combustión. Exacto, esto sería como que si vos pusieras esta sustancia y pusieras un montón, ¿se acuerda cuando ustedes vieron en Química General 1, me imagino? Reactivo general y reactivo general. Reactivo en exceso y reactivo limitante. Ajá. En este caso, esta reacción tiene un montón de oxígeno en exceso. Entonces, imagínate, es como que yo pusiera ese gas, le pusiera un montón de oxígeno y se enciende la chispa. Entonces, todo el compuesto se va a quemar, pero vea que la cantidad está en kilojoules per mol, o sea, por cada mol que yo tengo de C2H4, se van a quemar, van a liberarse 1323 kilojulios. Eso es lo que, así es como tengo que leer yo esto. Por cada mol de etileno, se desprenden 1323 kilojoules de energía. ¿Me entendés? Sí, Ahora, pero puede haber como un problema que diga como que se quema todo. Sí, de hecho lo vamos a ver próximamente en lo que se llama, no sé si ustedes lo hicieron alguna vez en la UCR, en los laboratorios de química general o en física, cuando han utilizado lo que se llama una bomba calorimétrica. ¿Les suena? Cuando yo estudiaba química en la UCR, la práctica era con un vasito de teflón, de esos vasitos para servirse café, que le ponían uno agua caliente y agua fría y un termómetro. Ah, con un termo. ¿Sí? Con un termo. ¿Lo hicieron? Sí, claro. Pues súper tedioso porque el termo era como de pequeño mundo o algo así. Pues yo lo hice con vasos. En la fórmula, no sé si ustedes se acuerdan de la fórmula decía Q es igual a MC delta T. ¿Se acuerdan de esto? Díganme que sí, y los quiero mucho. Sí, profe. Sí me acuerdo. Eso me alegra, eso me alegra. ¿Qué es lo que pasa con esta fórmula? Que en esta fórmula, cuando tenemos esta capacidad calórica y esta masa, con lo que la compañera está diciendo, la fórmula se puede ampliar y decir menos toda la masa que no se consumió, que sería lo que muchas veces pasa y la compañera dice. Es verdad, a veces uno quema y no se quema todo. Entonces, en el famoso Beaker, en esta bomba calorimétrica, a veces queda algo. Si uno fuera muy picky, muy analítico, tendría que meterla dentro de la fórmula y restar ahí una cantidad por lo que no se quemó. Pero no es significativo en muchos casos. Pero la pregunta es muy, muy válida. ¿Ok? Pero vean algo interesante. No hemos terminado el ejercicio. El ejercicio nada más calculamos cuánto es teóricamente. Pero si fueran nada más 75 gramos, está muy fácil. Porque ese calor sería
menos 1323 kilojoules por mol, y voy a hacerlo por los 75 gramos. Entonces voy a multiplicar 75 gramos, que los voy a convertir a moles. La masa molar de eso sería 12 y 12, 24, 28. 28 gramos es un mol. Y ya lo estaríamos haciendo aquí. Aquí se cancelan los gramos con los gramos, los moles con los moles. Y alguien que me diga cuánto da menos 1323 por 75 entre 28. Chicos. ¿Cuánto nos da? Profe, Sí. menos 3543,75 ¿Qué cosa? kilojoules. Gracias. Así, menos, lo escribí bien, compañero, menos 3543. Sí, 75. Gracias. Vean qué interesante. Ahora sí, diferencia entre un dato y otro. El dato de arriba es un dato estándar. ¿Cómo es? No, no es estándar. ¿Cómo lo digo mejor? Es un dato general. O sea, en cualquier reacción en el que haya la combustión del etileno, se van a liberar 1323. Pero la de abajo, esta es la cantidad quemando 75 gramos. ¿Por qué también es esto importante, chicos? Véanlo desde el punto de vista de investigación y desde el punto de vista de contaminación, porque uno podría calcular con estas fórmulas, por ejemplo, la cantidad de energía que se libera cuando ustedes dicen que quieren quemar, la gente que se le ocurre que lo mejor para la basura es quemarla. Ok, probablemente, pero sería importante hacer un estudio termoquímico para ver cuánta energía se libera al quemar un plástico, un cierto plástico de polipropileno, de poliestireno, de polietileno tereftalato, el PET. Uno puede hacer estos cálculos y decir, ok, perdí desaparecí todo el plástico que hay, o el hule, o lo que quieran quemar, pero la cantidad de energía que está liberando es un montón. Porque oigan ustedes, liberar 3543 kilojoules de energía, esto va para una parte. ¿Y va para dónde? Para los alrededores. ¿Se acuerdan que desde un inicio en físico-química dijimos, nosotros tenemos mi sistema y el sistema interactúa con los alrededores? Alrededores. ¿Ok? Esa energía que está liberando ese sistema va para los alrededores. Y eso alguien lo podría decir que está asociado con calentamiento global, con polución. Vean qué interesante. Entonces, la validez y la importancia de estos cálculos va más allá del número, sino de comprender la intensidad que puede tener quemar una cierta cantidad de una sustancia. ¿Me estoy explicando, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Este tema, veas que es bonito, este tema de termoquímica es bonito porque es muy de tablas, de buscar bien y de comprender. Porque aplicar la fórmula está muy bien, pero que ustedes comprendan. Vamos a hacer otra cosa más, que esto sí es muy mecánico, pero tiene mucha utilidad, ¿ok? Tal vez ustedes lo vieron en Química 2, tal vez no. Se llama la ley de Hess. ¿Ok? ¿Qué es la importancia de la ley de Hess? Con la ley de Hess ustedes pueden calcular entalpías de sustancias que no están en la lista, porque obviamente las tablas son buenas, pero no son eternas, omnipotentes y todopoderosas. ¿Qué pasa si yo quiero encontrar un compuesto que no está en la tabla? Chicos, ¿se acuerdan una cosa al inicio de este curso, de prácticamente un par de semanas atrás, que definimos lo que era un diferencial exacto de uno inexacto? La entalpía, chicos, si le pregunto a alguno de ustedes, ¿es un diferencial exacto o inexacto, chicos? La entalpía.
Aquí me quedo. Exacto, porque me genera un diferencial, ¿no? Efectivamente, es exacto porque tiene un delta H. Significa que solamente depende del estado inicial y del estado final. El H final menos el H inicial. Por favor, esto es muy importante. Yo sé que una cosa es que no me contesten y otra cosa es que lo entiendan. Así que ojalá que en sus conciencias tengan claro que lo entienden. Vamos a ver, la ventaja de que esto sea un diferencial exacto significa que no importa qué cosa me estén preguntando, mientras yo sepa el inicio y sepa el final, podré calcularlo. Y eso es en lo que se basa la ley de Hess. Que con la ventaja de que la entalpía es un diferencial exacto, me permite obtener valores de sustancias y de reacciones que no son conocidas. Por ejemplo, yo quiero determinar la reacción, la entalpía de reacción del benceno. ¿Ok? El benceno es C6H6. Entonces la reacción sería carbono sólido más hidrógeno gaseoso para dar C6H6. ¿Ok? Vamos a balancearla. Serían 6 carbonos y 3 hidrógenos. ¿Ok? Y yo quiero porque, qué sé yo, la tabla que yo tengo no tiene la del benceno. Vean qué locura. Por cierto, el benceno es líquido. ¿Ok? Yo quiero encontrar esta entalpía estándar de formación de esta reacción. Porque no vienen las tablas. Pero ustedes tienen una cosa importante. Vean aquí. Yo quiero saber esa, pero las que yo tengo son estas otras. Tengo en la tabla, tengo que el carbono sólido más el oxígeno gaseoso me da dióxido de carbono. Ya la vimos hace un ratito. Y esto me desprende 393.15 kilojoules. Ven que lo pongo como producto. Tengo otra reacción que dice que el hidrógeno gaseoso más el oxígeno gaseoso me da agua gaseosa más 241,82 kilojoules. Tengo que balancearla, sería por un medio aquí. ¿Ok? Y tengo otra reacción que dice que el benceno líquido más 15 medios, más 15 medios de oxígeno gaseoso, o sea, la reacción de combustión, me va a dar 6 dióxidos de carbono y 3 aguas gaseosas. Y esto me desprende 3.133,36 kilojoules. ¿Ok? Las que están en azul, chicos, son las ecuaciones termoquímicas, ¿verdad? Una reacción termoquímica es una reacción química con los valores de la energía desprendida o requerida. Vean que las 3 reacciones son exotérmicas. ¿En qué consiste la ley de Hess? Les están pidiendo a ustedes que calculen la del benceno, porque por circunstancias del destino no viene en la tabla. Pero les dicen a ustedes, no se preocupen, utilicen esas 3 que tienen ahí. Ustedes se las encuentran. La de la formación del dióxido de carbono, la del agua y la de la combustión del benceno. Ahora, ¿en qué consiste la ley de Hess? Vamos a hacer las ecuaciones termoquímicas, voy a ponerle el número. La primera, la segunda y la tercera. Una ecuación termoquímica ustedes la pueden usar y manipular como si fuera una expresión matemática. ¿Qué se les permite a ustedes hacer aquí? ¿Qué pueden hacerle a una ecuación? Pueden multiplicar la ecuación por números, pero si multiplican, por ejemplo, la ecuación 1 por 100, entonces son 100 carbonos más 100 oxígenos para dar 100 CO2 y multiplican el número por 100. Eso lo pueden hacer. Pueden darle vuelta a la reacción, como multiplicarla por -1. Entonces, si la multiplican la primera por -1, sería 393,15 más CO2 va a formar carbono más oxígeno, como si los productos se volvieran reactivos y los reactivos se volvieran productos.
pueden sumar reacciones. Yo puedo sumar la 1 y la 2. Cuando uno suma reacciones, es como sumar reactivos y sumar productos. Si yo sumo la 1 y la 2, sería carbono más hidrógeno más 3 medios de oxígeno, 1 medio más 1, me da dióxido de carbono y agua. Y sumo también estos dos números. Los números los suman o los restan, ¿ok? Entonces, eso lo pueden hacer. Multiplicar por números. Multiplicar por -1 para darle la vuelta y sumar reacciones entre sí. ¿Ok? Entonces, vean esto. Tomando en consideración esto, es como cuando uno juega ajedrez, chicos. Yo les digo, el ajedrez es que pueden mover el caballo en L, el alfil se mueve en diagonal, los peones se van moviendo uno por uno. La regla que yo les doy a ustedes son esas que les acabo de decir. Multiplicar por números enteros, por -1 y darle la vuelta a la reacción y sumar reacciones entre sí. Ahora vean, yo quiero que ustedes con esas reglas me obtengan la negra. ¿Ok? ¿Cómo vamos a hacer entonces? Vamos a ver. William, ¿estás por ahí? Ah, no, perdón. Angélica, ¿estás por ahí? Sí. ¿Me escuchas, Angélica? Sí. Ok. Angélica, ¿en qué se diferencia la ecuación 1 de la que yo quiero obtener? ¿Qué es la primera cosa que notas de diferencia? Bueno, te lo pongo más sencillo. ¿En qué se parecen? La 1 y la negra. Tienen carbono. Excelente. Pero ¿qué le falta a la 1 para tener la misma cantidad de carbonos? De balancearlo, ¿no? No. Sí. Va de nuevo la pregunta. ¿Qué le falta a la 1 para que tenga la misma cantidad de carbonos? ¿Cuántos carbonos le faltan a la 1 para que sea la negra? 6, no. ¿Pero 5. por qué le da miedo? ¿Cuántos carbonos? Aquí hay 6, aquí. ¿Cuántos carbonos? No les den miedo, yo no los voy a regañar. Yo no soy la niña mala, no soy Rottenmeier. ¿Cuántos carbonos le hacen falta a este para parecerse a este? 6, no, 5. ¿6 o 5? Está multiplicado por 6, el de arriba. Ajá, entonces le faltan 6 carbonos. Ajá, le faltan 6 adelante, sí. Okay. Entonces eso quiere decir, ¿qué voy a hacer? Voy a agarrar la ecuación número 1 y la voy a multiplicar por 6. Si yo multiplico la ecuación 1 por 6 me da 6 carbonos sólidos más 6 oxígenos gaseosos para darme 6 dióxidos de carbono gaseosos. Y Angélica, decime vos, ¿cuánto es 6 por 393.15? 6 por 393.15. 2358,9. Gracias. Kilojulios. Ya tengo la primera, ya por lo menos la primera le convertí y tiene la misma cantidad de carbono. Ya estoy tratando poco a poco, chicos, de ir obteniendo la negra. Vamos a ver entonces. Jacob, diferencia entre la segunda y la negra. ¿Qué le falta? ¿En qué se parecen la segunda y la negra? En hidrógenos. Muy bien. ¿Cuántos hidrógenos le faltan a la segunda para ser como la negra? 3. Muy bien. Entonces, multipliquemos la segunda por 3. Entonces serían 3 hidrógenos gaseosos más 3 medios de oxígenos, porque lo multipliqué por 3, para dar 3 aguas gaseosas. Y Jacob, ¿cuánto da 241,82 por 3? 725,46. Gracias, 725,46 kilojoules. Ok. Ahora, Jacqueline dijo que no vino. Beatriz, ¿seguís por ahí? Sí, profe. Beatriz, la tercera y la negra, ¿en qué se parecen? Vamos a ver.
Los carbonos están parejos. ¿Cuáles carbonos? Los del etileno es. No, los ¿verdad? del benceno. Sí, perdón, benceno. Pero ¿qué pasa con Ok, pero qué diferencia hay? En unas están de un lado y otras de otro, ¿verdad? Ujú. Entonces, ¿qué haríamos con la tercera? Tenemos que darle vuelta para que el C6H6 de la 3 esté como producto, ¿verdad? Ajá. Entonces vamos a hacer eso. La tercera la voy a multiplicar por -1. Voy a ponerla así, la 3 a la -1. Significa que le voy a dar vuelta. 6 dióxidos de carbono más 3 aguas gaseosas más 3133,36 kilojoules me da C6H6 líquido más 15 medios de oxígeno gaseoso. Vean qué interesante, chicos. Ahora, vean lo que tengo. Yo ocupaba tener esta reacción. Y vean lo que tengo en las verdes luego de haber hecho todas las reglas. Ya tengo los 6 carbonos, tengo los 3 hidrógenos y tengo el C6H6. Vamos a hacer lo siguiente. Sumemos estas tres. Sumemos estas tres reacciones. Vamos a poner aquí una suma de todas estas que acabo de hacer. Las voy a sumar. Vamos a sumar. Chicos, ¿qué están viendo en las tres que se pueden cancelar a la izquierda y a la derecha? ¿Qué está a la izquierda y a la derecha de estas tres que puedo cancelar? Recuerden que eso es como matemáticas, como si hubiera un 2x a la izquierda y un 2x a la derecha. ¿Los CO2? El 6CO2. Muy bien. Acá con acá. ¿Qué más? El agua gaseosa, ¿no? El agua. El agua gaseosa, sí. Y hay que sumar los oxígenos para ver si tienen la misma cantidad. 6 más 3 medios. ¿Cuánto es? ¿6 más 3 medios, chicos? ¿Cuánto es? Cuando digo 6 más 3 medios es porque son los oxígenos que están a la izquierda. Hay 2 oxígenos a la izquierda, este, de la reacción 1 multiplicada. La suma da 15 medios. Entonces, ¿los puedo cancelar entonces? Ajá. Entonces, cancelo este con este, con este. Vean qué interesante, porque entonces prácticamente estoy listo. En el momento que yo sumo todo esto, en el momento que estoy sumando todo eso, se me quedaría 6 carbonos sólidos más 3 hidrógenos gaseosos para dar C6H6L, que es la reacción que yo quería, pero me falta el número. Todavía no he trabajado con los números, chicos. Háganme el favor con los números, súmenlos, pero tengan cuidado, porque vea que tengo 1 y 2 a la izquierda, perdón, a la derecha, y 1 a la izquierda, o sea, tengo que sumar y luego restar. ¿Cuánto les da? Prueben a ver. 2.358.9 más 725.46. 3.133. Profe, me da menos 49. Pero recordad que los que están a la derecha son negativos. Cierto, cierto. Solo por si acaso, nada más. Recuerden que los que están a la derecha son negativos porque son desprendidos, aunque se pongan como sumas, pero son negativos. Y los que están a la izquierda son positivos. ¿Cuánto da, chicos? 22. 49. 49 positivo. Alguien que por favor lo revise. Vean que en el momento que yo agarro los números sería menos 2.358,9 menos 725,46 más 3.133,36.
¿Por qué? Porque los dos primeros son negativos, porque están a la derecha. Negativo, negativo, positivo. ¿Me confirman que les da 49? ¿Alguien más, chicos? Sí, profe, a mí también me da 49. Ok, da positivo. Si es positivo, ¿se pone a la izquierda o a la derecha? A la izquierda. Exacto. Entonces quedaría 49 kilojoules. Voy a borrar aquí para que me quede más espacio. 49 kilojoules más. Y ya tengo lo que yo quería. Lo que me está diciendo este ejercicio es que entonces el H estándar de esta reacción es de 49 kilojoules. ¿Lo vieron? Este 49 lo pongo como reactivo porque es positivo. Entonces tiene que ir como reactivo. La reacción es endotérmica, o sea, la formación de benceno necesita que yo le meta 49 kilojulos para que se dé a cabo. Porque vean que puse el 49 en los reactivos. Chicos, ¿ven y entienden este mecanismo de la ley de Hess? Sí. ¿Lo están viendo, compañeros? Sí, creo que sí. Es muy mecánico, pero es muy útil. ¿Por qué? Porque aunque uno pensaría que el azul, la negra no está, como tengo todas las azules, las puedo manipular. O sea, ¿y por qué las puedo manipular? Porque la entalpía es un diferencial exacto. No importa por dónde yo me vaya, no importa todo lo que yo le hiciera a estas azules, todas esas multiplicaciones e inversiones y nada, llegué al final, a lo que yo quería. El estado inicial, la que está aquí al inicio, y el estado final son el mismo. Ven ahora, chicos, y espero que a mí es que me da ilusión porque a mí me gusta mucho esta materia. Ven el concepto más claro de la utilidad de que un diferencial sea exacto. Porfa, si alguien no lo capta, dígame, please. Esto es lo que se conoce como ley de Hess. O sea, es una aplicación muy, muy, muy buena de los diferenciales exactos e inexactos. ¿Ok? Preguntas con respecto a la ley de Hess. Les voy a poner es más dificilita, se la voy a dejar ahí como ejercicio para que practiquen. ¿Puedo bajar, chicos? Todos, bueno, eso se la voy a dejar. Esto recuerden que cuando terminemos la clase y tengamos acceso al Teams otra vez, este PDF lo van a tener ustedes en la sección de documentos de apuntes míos. Pero quiero ponerles un ejercicio para que lo intenten hacer. Es una prueba, a ver cómo les va. Necesito, vamos a ver cuál es la reacción, si la tengo por aquí el ejercicio. Ajá. Necesito que me encuentren el delta H de esta reacción. 6 carbonos sólidos más 7 medios de hidrógeno gaseoso más 1 medio de nitrógeno gaseoso para dar C6H5NH2 líquido. Y lo que quiero que me digan es el H estándar de esta molécula. Vean que la reacción es una reacción de formación. Todos los elementos a la izquierda están en sus estados fundamentales. ¿Ok? Pero la que les voy a pedir, la que les voy a dar son las siguientes. Las que tienen ustedes disponibles son las siguientes. Tienen disponible estas. Serían la de combustión 2C6H5NH2 líquido
más 33 medios de oxígeno gaseoso para dar 12 dióxidos de carbono gaseoso más 7 aguas gaseosas más 2 NO gaseoso más 6.296,56 kilojoules. Tenemos que el carbono sólido más 1 medio de oxígeno gaseoso me da monóxido de carbono más 110,53 kilojoules. El monóxido de carbono gaseoso más 1 medio de oxígeno me da el dióxido de carbono gaseoso más 282,9 kilojulios. El hidrógeno gaseoso más 1 medio de oxígeno me da el agua gaseosa más 241,82 kilojulios. El monóxido de nitrógeno más 1 medio de oxígeno me da dióxido de nitrógeno gaseoso más 57,07 kilojoules. Y tengo que 1 medio de nitrógeno más oxígeno me da óxido de nitrógeno, NO2, ajá, más, perdón, aquí sería 33,2 aquí, como reactivo. Esta la voy a acomodar un poquito. Ok. Tenemos entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tienen esas 6. Perdón. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Se las dejo de práctica, chicos. Intenten hacerla. Deben trabajar estas 6 para obtener esta que está aquí arriba. ¿Ok? Intenten tener un nivel de dificultad un poquito más alto, bastante más alto, porque son varias reacciones. Una pregunta. Sí, dígame. En una misma reacción de estas se le pueden aplicar 2 cosas, digamos. Sí, claro. O sea, puedes multiplicar la segunda por 50 y elevarla a la menos 1. Ok, perfecto. O sea, lo importante es que las reglas que tengas o multiplicar o elevar a la menos 1 o sumar reacciones. Todo eso lo puedes hacer las veces que quieras. Ok. Ahora, solamente para que vayamos terminando, porque sé que es cansado, chicos. Vieron que aquí les dejo el ejercicio. Vieron que cuando hablábamos de estos temas, dijimos que la entalpía, aquí cuando hacíamos el primer cálculo, dependía de la temperatura. Entonces, alguna compañera de ustedes bien listilla podría decirme, profe, ¿y qué pasa si cambia la temperatura? Muy importante pregunta. Como la entalpía cambia con la temperatura, la entalpía estándar, las tablas que ustedes tienen ahí, esas tablas están a 298, que es las condiciones estándar. Pero si no son esas, ¿cómo se da la variación de la entalpía? Variación de delta H estándar con la temperatura. ¿Ok? Y entonces la formulita lo que nos dice es, ¿cómo la pongo para que quede bien? Bueno, voy a hacerla así. Dice que el delta H estándar a una temperatura T2
es igual al delta H estándar a 298.15 más la integral de la temperatura 2, perdón, de 298. ¿Y cómo lo pongo mejor para que quede bien? Sí, de 298,15 Kelvin a T2 del delta Cp dt. Esta fórmula, chicos, es la que les va a permitir a ustedes obtener el delta H a otra temperatura, este T2. Si yo les digo, calcúlenme el delta H a 400. ¿Ok? Tienen el delta H a temperatura estándar y aquí de 298 a 400. Esto se llama la ley de Kirchhoff, por cierto, chicos. Ley de Kirchhoff. La ley de Kirchhoff. ¿Qué es el delta Cp, chicos? La mismo que cualquier delta. Son los Cp's de los productos menos los Cp de los reactivos. ¿Ok? Y de hecho lo voy a poner más fácil, más claro aún para que no se confundan acá. Sería la sumatoria de los Cp de los productos menos la sumatoria de los Cp de los reactivos. Así se calcula este. Entonces, para que vean la aplicación de esta fórmula, chicos, para que vean la aplicación de esta fórmula, utilicemos los datos del ejercicio pasado, los datos que hicimos al inicio de la clase de la entalpía del etileno. ¿Ok? Tomemos esos casos. Usando el ejemplo del etileno. Usando el ejemplo del etileno. C2H4. En ese caso, el delta H estándar a 298.15 Kelvin fue de, vamos a ver aquí, perdón, fue de menos 1323. Menos 1323 kilojoules por mol. ¿Ok? Entonces, hagamos el cálculo. Yo les pido a ustedes, calcúlenme esa misma reacción, pero a 500 Kelvin. O sea, ¿cuánta va a ser la energía si hago la reacción de combustión, la que habíamos visto antes? Esta reacción de combustión la hago en lugar de 298, que fue cuando saqué todos estos datos, la hago a 500 Kelvin. ¿Ok? Entonces, vamos a calcular antes que nada el delta Cp. Y les voy a pedir a los compañeros que me ayuden otra vez con la tabla, por favor. Que cada uno me busque, por ejemplo, que William me busque la del dióxido. Lo tienen ustedes también en la tabla, chicos, es la última columna. Que William me busque el Cp del agua gaseosa. Que Ana Beatriz me busque el Cp del dióxido de carbono gaseoso. Que Jacob me busque el Cp del oxígeno gaseoso. Y que Angélica me busque el Cp del etileno. Importante, chicos, en el Cp todos tienen número. No es como en el delta H que decíamos, los delta H, por ejemplo, del oxígeno era 0. Los Cp's todos tienen un valor. El estado de referencia es solamente para los delta H. Para los Cp no me sirve. ¿Ok? Voy a poner otra vez la reacción aquí abajo por si acaso para que no se nos olvide. Voy a mover esto y lo bajo un poco aquí. Y la reacción era, de hecho la voy a copiar de aquí mismo para que vean. La reacción es esta. Ay, perdón. La reacción es esta que la voy a copiar. Ajá, copiar, pegar. Ok, voy a bajar
aquí para que vean que no cometo ningún fraude. Aquí. Ok. Entonces, vamos a calcular el delta CP porque lo necesito para la formulita. Entonces, el delta CP de esta reacción sería, voy a hacerlo con otro color para que lo veamos. El delta CP de esta reacción sería, igual que como hemos hecho todo, sería 2 por el CP del agua gaseosa. ¿Alguien que me diga el CP del agua gaseosa? 33.6. ¿Unidades? Kilojulio entre mol. Ok. Más 2 por la del dióxido de carbono. Creo que es 37.1 kilojulios por mol. Ok, ahí está la suma de estos. Productos menos reactivos sería la del oxígeno, 3 por la del oxígeno gaseoso. 29,4. 29,4 kilojoules por mol. Más 1 por la del etileno. 42.9. Gracias. 42. No los he visto, le confío en ustedes. Esto lo estoy haciendo ahorita porque no lo he hecho antes. 42.9. Alguien que me diga, por favor, cuánto da. Vamos a ver. 2 por 33.6 más 2 por 1. Y eso sería 3 por 29.4. Más 42.9. Profe, a mí me da 10.3. Sí, a mí también. 10.3 kilojoules por mol. Entonces, si lo meto en la formulita que está encerrada en el cuadrado, sería, por lo tanto, el delta H estándar a 500 Kelvin, que eso es lo que me está preguntando el ejercicio que me estoy inventando, es igual al delta H estándar a 298 menos 1323 kilojoules per mol. Recuerden que este lo calculamos. Ay, perdón, me dejé de compartir, disculpen. Disculpen. El menos 1323, lo calculamos de tablas. Entonces, menos 1300 más la integral de 298,15 Kelvin hasta 500 Kelvin, que es lo que me pide el ejercicio, del delta CP, que es 10.3 kilojoules por mol, por el DT. ¿Ok? Que en otras palabras sería como que yo hiciera menos 1323 kilojoules por mol más, saco el delta CP, el CP, sí, 10.3 kilojoules por mol y la diferencia de temperaturas, que sería evaluar, porque vea que si yo saco el CP, saco y me queda la integral de DT. Entonces nada más sería 500 Kelvin menos 298.15 Kelvin. Chicos, por cierto, el CP no es kilojoules sobre mol Kelvin. ¿Me pueden revisar eso? ¿Es kilojoules sobre mol o julio sobre mol Kelvin? Eso es importantísimo. Es julios, profe. Ajá, amigos. Según la tabla. ¿Julio sobre qué? Julio sobre mol Kelvin. Ah, amigos, es que ya está yo preocupado, claro.
Julios sobre mol Kelvin. Esto cambia todo. Tengan mucho cuidado con las unidades. El que me engañó arderá en lo más profundo hoy en la noche. Julios mol Kelvin, Julios mol Kelvin, Julios mol Kelvin, Julios mol Kelvin. Porque esto me cambia bastante. Entonces esto me da 10,3 julios sobre mol Kelvin, que lo voy a arreglar para que pueda después restarlo, porque si no, no me sirve. Entonces esto es igual a que fuera 0.013 kilojoules sobre mol Kelvin. Porque vean que si no, no hubiera podido hacer esta suma, porque eso está en kilojulios por mol y aquí me hubiera dado julios sobre mol. Entonces aquí sería, ven que lo que hice arriba fue nada más dividir entre 1000 los julios mol Kelvin a kilojulios mol Kelvin. Entonces aquí sería 0,0103 y sería kilojoules mol Kelvin, para que se cancelen los Kelvin, que si no, ahí fue donde me di cuenta que estaba el error. Y díganme ustedes entonces cuánto da este delta H. Chicos, no sé si se dieron cuenta del error de las unidades. Por favor, tengamos mucho cuidado con eso, porque nos puede perjudicar. Julios sobre mol Kelvin. ¿Cuánto da esa multiplicación, chicos? Es todo ese dato. Menos 1323 más. Por. ¿Me lo pueden decir? ¿Alguno? Profe, a mí me está dando menos 1320.92. Ajá. Kilojoules por mol. Kilojoules por mol, sí. Exacto. Vean que la diferencia, chicos, al final no fue tanta. Vean que ese es el nuevo valor. Ese es el valor a 500 Kelvin. El que está arriba en verde es a 298. Sigue siendo una entalpía negativa, pero un poquito más pequeña. ¿Ok? Pero esta es la forma en que hacemos la corrección con temperatura, utilizando el delta Cp, que es lo que me dice la ley de Kirchhoff. Y de hecho, chicos, perdón por cambiar esto ahorita, pero voy a hacerlo para que quede mejor. En lugar de poner 298, porque es lo correcto, sería el delta H a la temperatura 1 y aquí la temperatura 1. ¿Por qué lo voy a poner así más genérico? Porque la temperatura 1 prácticamente siempre es 298, pero para que quede de una forma más general. Lo voy a poner igual para que no se les olvide, pero esta es casi siempre, suele siempre ser a 298. Chicos, perdón que les pregunte, ¿han comprendido cómo es, por lo menos en el ejercicio que hemos hecho, obtener la variación del delta H con la temperatura utilizando la ley de Kirchhoff? Compañeros y amigos. Sí, profe. Sí, profe. Ok. Sí, profe. Voy a dejar entonces de compartir aquí, en este momento. Y denme un momento para terminar en este momento la grabación. Voy a detener